Isabella escapó del silencio de la hacienda con un bebé latiéndole en el vientre y la certeza de que nadie decidiría por ella. Entre vendas, susurros y una tormenta que borró huellas, ocultó a Dazán, el guerrero apache que le devolvió el aliento y la nombró libre. Meses después, frente a rifles y flechas, eligió a su hijo y a ese hombre que llamó hogar. Juntos cabalgaron hacia un horizonte sin muros, donde el amor se volvió refugio y destino. Antes de continuar, que Dios te bendiga y que nunca te falte la salud, el amor y la esperanza en tu camino. Y ahora mismo cuéntanos, ¿desde dónde nos estás siguiendo? Los muros de la hacienda Montoya no solo separaban el desierto de Chihuahua del mundo exterior, sino que también eran la prisión que retenía el alma de Isabella. El sol de 1872 caía como plomo fundido sobre la tierra agrietada, pero dentro de la casona, el aire era aún más pesado, denso por el silencio y las palabras no dichas. Sentada a la larga mesa de mezquite pulido, Isabella sentía el peso de la mirada de su padre, señor Ricardo Montoya, más opresiva que el propio calor. Cada bocado de comida era un esfuerzo, cada sorbo de agua, un recordatorio de la vida que se agitaba dentro de ella, una vida que era a la vez su único consuelo y la causa de su desdicha. La mano de Isabella descansaba sobre su vientre de 6 meses, un gesto inconsciente de protección. Su padre carraspeó, el sonido áspero como la roca del desierto. El deber, Isabella, dijo. Su voz era tan severa como su fe. Una mujer de honor entiende el significado del sacrificio. El capitán de la Vega es un hombre respetable. Limpiará la mancha de nuestro nombre. Isabella no respondió. Hacía mucho que había aprendido que el silencio era su única armadura. Las palabras de su padre sobre los salvajes apaches a menudo resonaban en sus oídos, historias de incursiones y violencia que pretendían asustarla para que anhelara la seguridad de los muros de la hacienda. Sin embargo, en secreto, esas historias también evocaban imágenes de un mundo de libertad que nunca había conocido, un mundo de cielos abiertos y horizontes sin fin. Justo entonces, un mozo anunció la llegada de un visitante. El capitán Alejandro de la Vega entró en el comedor con la confianza de un hombre que se sabe dueño del mundo. Era apuesto, con un uniforme impecablemente planchado y una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos y calculadores. Depositó sobre una mesa auxiliar un rollo de seda de colores vivos, un regalo que parecía más una marca de propiedad que un gesto de afecto. Señorita Montoya, dijo con una leve inclinación, florece usted como una rosa del desierto, incluso en este calor. La conversación que siguió fue una transacción cuidadosamente coreografiada entre los dos hombres. Hablaron de ganado, de tierras y de la creciente amenaza apache. Isabella era una espectadora silenciosa de su propio destino. El capitán hablaba de protegerla, de darle un futuro a su hijo, pero sus palabras eran huecas, cada una de ellas un ladrillo más en el muro de su prisión. Él no veía a una mujer, veía un premio, no veía a un niño, veía a un heredero para cimentar su influencia en la región. Señor Ricardo asentía, satisfecho, viendo su problema resuelto, el honor de la familia restaurado a través de un matrimonio sin amor. Cuando el capitán finalmente se despidió, dejando tras de sí el aroma a agua de colonia y ambición, su padre se volvió hacia ella. Su voz no dejó lugar a la discusión. Te casarás al final de la temporada de lluvias. Está decidido. No era una promesa, sino una sentencia. El aire pareció abandonar los pulmones de Isabella. El comedor, con sus muebles oscuros y sus sombras largas, de repente se sintió como una tumba. La seda de colores que había traído el capitán yacía sobre la mesa, vibrante y burlona, un sudario para la vida que ella anhelaba. Esa noche, mientras la luna pálida se alzaba sobre el desierto silencioso, un dolor agudo y familiar la atravesó. Pero no fue en el médico en quien pensó Isabella, ni en la partera. Pensó en el arroyo seco, un lugar a media legua de la hacienda, el único lugar que aún guardaba el recuerdo de su madre y sus enseñanzas sobre las hierbas del campo. Y en medio del dolor, una decisión audaz, un pequeño acto de rebelión, comenzó a germinar en su mente. Por primera vez en meses, Isabella respiró el aire de la libertad, sin saber que el destino la esperaba junto al arroyo seco. El amanecer en el desierto de Chihuahua era un espectáculo de colores suaves, malvas y dorados, que pintaban un cielo vasto e indiferente. Aquí, lejos de los muros sofocantes,
y las miradas sentenciosas de la hacienda, el aire era limpio y olía a tierra húmeda y a la promesa de calor. El arroyo, aunque reducido a un hilo de agua que serpenteaba entre las piedras, mantenía la vida a su alrededor. Los sauces llorones se aferraban a sus orillas y el aroma de la salvia silvestre y el tomillo flotaba en la brisa. Isabella se arrodilló, sus dedos rozando las hojas plateadas y aterciopeladas de la damiana, la misma hierba que su madre solía buscar en este mismo lugar. El recuerdo de ella era tan vívido aquí que dolía, una punzada dulce y amarga. Podía casi oír la voz de su madre explicándole las propiedades de cada planta, su risa mezclándose con el murmullo del agua. Este pequeño rincón del mundo era su santuario, un legado de amor y conocimiento en un mundo dominado por el miedo y el deber impuestos por su padre. Por un instante, sentada sobre una roca lisa y cálida, con el sol acariciando su rostro, cerró los ojos y se sintió completa. El peso en su vientre era una presencia reconfortante, una promesa de vida que le pertenecía solo a ella. En ese momento de paz, no era la viuda deshonrada de la hacienda Montoya, era simplemente Isabella. Fue un sonido casi imperceptible lo que rompió el hechizo, un débil gemido ahogado que el viento casi se llevó. No era el llanto de un pájaro ni el quejido de un animal, era humano. El corazón de Isabella dio un vuelco, y una ola de frío recorrió su cuerpo a pesar del calor creciente. El miedo, su compañero constante, regresó de golpe. Su primer pensamiento fue su padre. Sus advertencias sobre los apaches, los demonios de pelo largo que acechaban en el desierto, ¿la habían seguido? ¿Estaba en peligro? La curiosidad, sin embargo, luchó contra el pánico. Se levantó lentamente, moviéndose con una cautela que no sabía que poseía. El sonido la guió alrededor de un enorme peñasco de granito rojo que se erigía como un centinela silencioso. Y entonces lo vio. La libertad se hizo añicos y el aire se volvió hielo en sus pulmones. Tendido en la sombra de la roca yacía un hombre. Llevaba solo un taparrabos de piel de venado y mocasines altos que le llegaban hasta las pantorrillas, adornados con un trabajo de cuentas que hablaba de una mano paciente. Su pecho desnudo, ancho y cubierto de una fina capa de polvo rojizo, subía y bajaba con una respiración superficial y dolorosa. Una mancha oscura y pegajosa se extendía desde su clavícula, testimonio de una herida grave. Su largo cabello negro, esparcido como un abanico sobre la arena, enmarcaba un rostro de rasgos afilados y pómulos altos. Un tatuaje de un halcón en pleno vuelo adornaba su brazo. Era un guerrero apache, un salvaje, un enemigo. Todas las historias de terror de su infancia la asaltaron. Cuentos de incursiones a la luz de la luna, de violencia y crueldad. La voz de su padre resonó en su mente, dura y profética. No tienen alma, Isabella. Son bestias con forma de hombre. Su cuerpo reaccionó antes que su mente, dando un paso atrás, lista para correr, para gritar, para olvidar lo que había visto y volver a la seguridad sofocante de su prisión. Pero entonces, el hombre se movió. Sus párpados se agitaron y se abrieron con una lentitud agónica. Por un segundo, sus ojos oscuros, profundos como la noche del desierto, se encontraron con los de ella. Isabella contuvo el aliento, esperando ver odio, ferocidad, la mirada de un depredador. No encontró nada de eso. Encontró un dolor inmenso, una vulnerabilidad que desmentía su físico poderoso y una desesperada voluntad de vivir. En esa mirada no había amenaza, solo la súplica silenciosa de una vida que se extinguía. En ese instante, dejó de ser un apache, dejó de ser un salvaje. Era un hombre, y se estaba muriendo. Esa mirada la ancló al suelo. La imagen de su padre, del capitán, de su futuro preestablecido, se desvaneció, reemplazada por una verdad simple y abrumadora. Este hombre, fuera quien fuese, necesitaba ayuda. La lucha dentro de ella fue una tormenta silenciosa. Su mente gritaba, «Peligro, huye», pero su corazón, el corazón que había estado dormido durante tanto tiempo, susurraba, «Compasión», y por primera vez, eligió escuchar a su corazón. En un movimiento que pareció sellar su destino, se arrodilló a su lado. No pensó en las consecuencias, ni en la furia de su padre, ni en el peligro mortal que corría. Actuó por un impulso más antiguo y poderoso que el miedo. Con manos temblorosas pero decididas,
Tomó el borde de su enagua de algodón, una prenda limpia y blanca oculta bajo su vestido, y la rasgó. El sonido de la tela al romperse fue un grito de rebelión, el sonido de sus cadenas invisibles haciéndose pedazos. Dobló la tira de tela y la presionó suavemente contra la herida del hombre. Él cerró los ojos de nuevo, pero un suspiro casi inaudible escapó de sus labios, un sonido de puro alivio que resonó en el alma de Isabella. Estaba a salvo por ahora, pero mientras sostenía la tela, que rápidamente se teñía de carmesí, la magnitud de lo que había hecho cayó sobre ella como una avalancha. ¿Cómo podría llevar a un guerrero herido de vuelta a la hacienda, sin que nadie la viera? Hemos dedicado mucho tiempo y esfuerzo para escribir esta historia. Si no te gusta, dale like. Si te gusta, suscríbete a nuestro canal. Ahora, volvamos a la historia. Bajo la pálida luz de una luna creciente, Isabella no solo arrastraba a un hombre herido, estaba arrastrando su propio futuro hacia un secreto mortal. La noche había traído un frescor que no aliviaba el fuego de la adrenalina en sus venas. El viaje desde el arroyo seco hasta el rincón más alejado de la hacienda fue una pesadilla de sombras y silencios tensos. Dasán, apoyándose pesadamente en ella, suprimía sus gemidos con una estoica disciplina que la asombraba. Cada pocos metros, se detenían, ocultos en la oscuridad proyectada por un muro de adobe o un corral, escuchando los sonidos nocturnos de la hacienda. El ladrido lejano de un perro, el murmullo de los mozos en sus cuartos, el paso rítmico de un vigilante haciendo su ronda. Cada sonido era una amenaza, cada sombra un posible enemigo. Isabella nunca se había sentido tan viva, tan aterrorizada y tan decidida. La fuerza que la impulsaba no provenía de sus músculos, cansados y doloridos, sino de una fuente más profunda, una determinación nacida en el momento en que sus ojos se encontraron con los de él. Ya no era la dócil hija de señor Montoya. Era una mujer protegiendo una vida que había reclamado como suya. Finalmente, llegaron al viejo almacén. La puerta de madera de mezquite protestó con un chirrido agudo que hizo que ambos se congelaran, pero la noche se tragó el sonido y el silencio regresó. Dentro, el aire era espeso y olía a heno seco, a polvo acumulado y al paso del tiempo. Isabella encendió un viejo candil de aceite, cuya llama temblorosa arrojaba sombras danzantes sobre las paredes, creando un santuario íntimo y precario. Lo ayudó a recostarse sobre un montón de sacos de arpillera, su refugio improvisado. Ahora venía la parte más difícil. La herida, al examinarla bajo la luz, era peor de lo que había imaginado. Estaba inflamada y sucia. Sabía, por las enseñanzas de su madre, que si la bala no salía, la fiebre lo mataría. El pánico amenazó con paralizarla, pero la mirada de Dasán, fija en ella, era tranquila. Había una confianza en sus ojos que la obligaba a ser valiente. Reunió lo que necesitaba: una botella de tequila fuerte de la despensa del capataz, una pequeña navaja que siempre llevaba para cortar hierbas y el candil. Sus manos temblaban mientras sostenía la hoja de la navaja sobre la llama hasta que se puso al rojo vivo. El siseo de la hoja, al sumergirse en el tequila para enfriarse y esterilizarse, pareció llenar todo el almacén. Se arrodilló a su lado, con el corazón martillando contra su pecho. «Esto dolerá», susurró, sin saber si él entendía sus palabras, pero necesitando decirlas. Él simplemente asintió, sus nudillos blancos mientras se aferraba a un saco. Lo que siguió fue un acto de brutal intimidad. Isabella, que nunca había hecho nada más audaz que bordar o leer poesía, se encontró cortando la carne de un hombre. Se concentró, siguiendo el rastro de la bala con la punta de la navaja, guiada más por el instinto que por el conocimiento. El sudor perlaba su frente y se mezclaba con las lágrimas silenciosas que corrían por sus mejillas. Dasán no emitió ni un solo sonido, ni un quejido, ni un grito. Su cuerpo se tensó como una cuerda de guitarra, y una fina capa de sudor cubrió su piel, pero sus ojos nunca dejaron los de ella. En esa mirada compartida, en medio del dolor y la sangre, se forjó un vínculo más fuerte que cualquier palabra. Era un pacto de confianza absoluta, un entendimiento que trascendía la lengua y la cultura. Después de lo que pareció una eternidad, la punta de la navaja chocó contra algo duro. Con dedos torpes y resbaladizos, logró extraer la pequeña y deforme pieza de plomo. La dejó caer al suelo con un tintineo metálico, el sonido de una pequeña victoria en una guerra silenciosa.
Limpió la herida con más tequila y la vendó con otra tira limpia de su enagua. El alivio fue tan abrumador que la dejó sin fuerzas. Se desplomó sobre los sacos junto a él, su cuerpo temblando por el esfuerzo y la tensión. Por un momento, solo se escuchó el sonido de sus respiraciones agitadas en el silencio del almacén. Lentamente, Dasán levantó una mano temblorosa. No tocó su rostro ni su brazo. Con un gesto de infinita delicadeza, rozó la mancha de su propia sangre que había quedado en el vestido de Isabella, justo sobre el bulto de su vientre. Su mirada pasó de la mancha a su abdomen, y un atisbo de asombro, de reverencia, brilló en sus ojos. Fue un reconocimiento silencioso de las 3 vidas unidas en ese espacio secreto. La suya, que ella había salvado, y las de ella y su hijo, que él ahora sentía el impulso de proteger. Cuando acababan de superar el momento más tenso, un ruido inesperado sonó al otro lado de la puerta del almacén. Un raspado metálico, seguido por el sonido inconfundible de pasos que se acercaban. El corazón de Isabella latió con una fuerza desbocada en su pecho, mientras los pasos se detenían justo al otro lado de la puerta. El silencio que siguió fue más aterrador que 1000 palabras. Dentro del almacén, el aire se volvió denso, pesado. Cada partícula de polvo suspendida en el haz de luz del candil parecía vibrar con la tensión. Isabella contuvo la respiración, sus ojos fijos en la puerta. A su lado, Dasán, a pesar de su debilidad, se había incorporado ligeramente. Su cuerpo era una estatua de alerta silenciosa, una mano instintivamente buscando un arma que no tenía. El sonido del cerrojo metálico al ser probado, un chasquido seco y fuerte, fue como un disparo en la quietud. Isabella cerró los ojos, preparándose para lo peor. La puerta abriéndose, la luz de las antorchas, el grito de alarma, el fin de su secreto. Pero el grito nunca llegó. Después de un momento que se extendió como una eternidad, oyeron un murmullo de frustración y los pasos se alejaron, haciéndose más débiles hasta que el silencio regresó. Esta vez no como una amenaza, sino como un manto de alivio. Isabella exhaló. Un temblor recorrió todo su cuerpo. Fue un mozo, probablemente buscando alguna herramienta, y al encontrar la puerta atrancada por dentro, simplemente se había dado por vencido. Se miraron en la penumbra, y en los ojos de Dasán vio el mismo alivio reflejado. Una sonrisa casi imperceptible tiró de la comisura de sus labios, y ella le devolvió el gesto. En ese momento de peligro compartido y superado, algo más allá de la gratitud o la compasión se cimentó entre ellos. Eran cómplices. Los días que siguieron transformaron el polvoriento almacén en un mundo propio. La herida de Dasán comenzó a sanar, y con la salud regresó su espíritu. La barrera del idioma, que al principio parecía insuperable, se desmoronó a través de la paciencia y la curiosidad. Él le enseñó palabras en su lengua, el chiricahua. Le enseñó a decir Shah, el sol, mientras señalaba un rayo de luz que se colaba por una grieta en el techo. Le enseñó Cleona, la luna, y Sonce, las estrellas, durante las largas noches en las que ella velaba su sueño. No solo le enseñaba palabras, le compartía su cosmología. Le habló de Usen, el creador, y de cómo el espíritu del viento y las montañas vivía en cada ser. Le describió la libertad de su gente no como una ausencia de reglas, sino como una profunda conexión con la tierra, una vida dictada por el ritmo de las estaciones y no por el reloj de un hombre blanco. A cambio, Isabella le ofreció su propio mundo. Le trajo un viejo libro de poemas de Sor Juana Inés de la Cruz, y aunque él no entendía la complejidad del castellano del siglo XVII, escuchaba con una atención reverente, cautivado por la cadencia y la emoción en la voz de Isabella. Ella le leía sobre el amor, la pérdida y el anhelo, y él, a su vez, asentía, reconociendo esas verdades universales que no necesitaban traducción. El almacén se convirtió en un crisol de 2 culturas, un espacio sagrado donde un guerrero apache y la hija de un hacendado podían simplemente ser un hombre y una mujer. La frágil paz de su santuario se rompió con la llegada del capitán de la Vega. Entró en la hacienda una tarde. Su presencia era una nube de tormenta en un cielo despejado. Isabella se vio obligada a recibirlo en la sala principal, bajo la atenta mirada de su padre. El capitán, con su falsa cortesía, le informó de los últimos acontecimientos. «Hemos intensificado la búsqueda, señorita Montoya», dijo,
mientras hacía girar su copa de vino, sus ojos fijos en ella. El rastro del salvaje que escapó se perdió cerca de aquí. Mis hombres registrarán cada barranco y cada cueva. No dejaremos piedra sobre piedra. Cada palabra era una amenaza velada, una prueba. Isabella sintió un frío glacial, pero mantuvo la compostura, murmurando una respuesta cortés sobre la importancia de la seguridad. El capitán sonrió, una sonrisa delgada y depredadora. Por supuesto. Lo hacemos por su seguridad. No podemos permitir que tales bestias anden sueltas tan cerca de usted. Esa noche, la atmósfera en el almacén había cambiado. La calidez había sido reemplazada por una tensión palpable. Dasán, que ya podía ponerse en pie con firmeza, la miró, su rostro serio a la luz del candil. «Debo irme», dijo. Su voz era grave y resonaba con una finalidad que la aterró. «He recuperado fuerzas gracias a ti. Pero cada día que permanezco aquí, la soga se aprieta más a tu alrededor. Cuanto más tiempo me quedo, más peligro traigo para ti y para el niño». Sus palabras no trajeron alivio a Isabella. Al contrario, sembraron en su corazón un nuevo tipo de miedo. Uno más agudo y doloroso que el miedo a ser descubierta. El miedo a perderlo. La mano de Dasán le entregó una pulsera de cuero trenzado. Pero lo que Isabella sintió fue el peso de toda una promesa no formulada. La idea de su partida, anunciada la noche anterior, había dejado un silencio denso entre ellos. Un abismo de palabras no dichas. Pasaron la mañana en una quietud melancólica, conscientes de que su tiempo juntos se agotaba como arena en un reloj. Él había pasado horas trabajando en la pulsera. Sus manos, antes tan firmes para sostener un arco, ahora se movían con una delicadeza inesperada. «Para ti», dijo él. Su voz era un susurro grave. Atada en el centro del cuero oscuro, una única cuenta de un rojo vibrante, como una gota de sangre, o el corazón de una flor del desierto, brillaba a la luz del candil. «En mi pueblo», continuó, mientras ataba suavemente la pulsera alrededor de la muñeca de Isabella, «el rojo es el color de la vida, del coraje. Es un corazón que nunca se rinde». Isabella tragó saliva, incapaz de hablar. El cuero era cálido contra su piel, un recordatorio tangible de su presencia. Era más que un regalo, era un talismán, un pedazo de su mundo que él le estaba confiando. Él vio las lágrimas que brillaban en sus ojos y, con una ternura que la desarmó, levantó su mano y la posó suavemente sobre su vientre. Justo en ese momento, el bebé se movió, una patada fuerte y decidida contra la palma de su mano. Una expresión de puro asombro transformó el rostro de Dasán. Una sonrisa genuina, la primera que ella veía, iluminó sus facciones. «Fuerza doble», susurró él, su mirada pasando de su vientre a sus ojos. «Tu corazón y el suyo». En ese instante, en el silencio del almacén polvoriento, se convirtieron en algo más que un hombre y una mujer de mundos opuestos. Eran una familia. La barrera final entre ellos se disolvió. Isabella supo, con una certeza que le dolía en el pecho, que estaba irrevocablemente enamorada de él. Se inclinó hacia adelante, y sus labios se encontraron en un beso suave. Un beso que sabía a gratitud, a desesperación y a una despedida inminente. El sonido de un caballo al galope, deteniéndose bruscamente en el patio principal, los separó como un rayo. El corazón de Isabella se congeló. Solo un hombre montaba con esa arrogancia. El capitán. «Quédate aquí. No hagas ni un solo ruido», susurró ella, el pánico apoderándose de ella. Se arregló el vestido, se alisó el cabello y salió del almacén, cerrando la puerta con cuidado tras de sí. Su rostro era una máscara de serenidad mientras caminaba hacia la casa principal, pero por dentro, su mundo se desmoronaba. Lo encontró en el patio, dándole órdenes a un par de sus soldados. Su sonrisa se ensanchó al verla. «Isabella, querida, perdone la intrusión, pero he venido a hacer una inspección personal. Con la amenaza acechando, quiero asegurarme de que cada rincón de esta hacienda sea seguro». «Es usted muy amable, capitán», respondió Isabella. Su voz sonaba extrañamente tranquila. «Pero le aseguro que los mozos de mi padre son muy diligentes». «No lo dudo», dijo él, sus ojos recorriendo los edificios periféricos, los establos, la herrería, y luego, lenta, deliberadamente, se posaron en el viejo almacén.
Pero la diligencia de un civil no se compara con el ojo entrenado de un soldado. Si me permite, comenzó a caminar directamente hacia el almacén. El pánico se convirtió en un hielo afilado en las venas de Isabella. Tenía que detenerlo. Tenía que hacerlo ahora. «No, espere», exclamó, su voz un poco más aguda de lo que pretendía. El capitán se detuvo y se giró, una ceja arqueada en señal de interrogación. Isabella se abanicó el rostro con la mano, adoptando una expresión de frágil nerviosismo. «Le ruego, capitán, que no entre ahí. Es peligroso». «¿Peligroso?», repitió él, un brillo de diversión cruel en su mirada. ¿Qué podría ser tan peligroso en un viejo almacén? Llegó el momento de la verdad. La mentira tenía que ser perfecta. «Serpientes», dijo ella, abriendo los ojos de par en par para mostrar un miedo convincente. «Una familia de cascabeles de espalda de diamante. Hicieron su nido en el heno viejo la primavera pasada. Un caballo fue mordido y casi lo perdemos. Mi padre ordenó que nadie se acercara hasta que podamos quemarlo todo después de las lluvias». Añadió un pequeño estremecimiento, un toque de genio teatral nacido de la pura desesperación. El capitán la estudió. Su sonrisa desapareció. Sus ojos se entrecerraron, sopesando sus palabras, buscando cualquier grieta en su historia. Por un momento insoportable, Isabella estuvo segura de que no la creería, que la apartaría a un lado y abriría la puerta, revelando su secreto al mundo. El silencio se alargó, tenso y vibrante. Dasán, al otro lado de la puerta, debía estar escuchando, esperando, tan indefenso como ella. Finalmente, el capitán soltó una carcajada corta y forzada. «Serpientes, vaya, no podemos tener al valiente capitán de la Vega huyendo de unas cuantas víboras, ¿verdad?». A pesar de sus palabras jactanciosas, no dio un paso más hacia el almacén. El miedo a las serpientes era algo primitivo, algo que incluso su arrogancia no podía ignorar por completo. «Como desee, señorita. Su seguridad es mi principal preocupación», dijo. Su tono ahora goteaba sarcasmo. Dio media vuelta y se dirigió de nuevo hacia su caballo. Isabella sintió una oleada de alivio tan intensa que casi se dobla. Lo había logrado, pero justo antes de montar, el capitán se giró. Su rostro ya no era burlón, sino duro como el granito. La miró fijamente, y en sus ojos vio una convicción helada que le robó el aliento. «Descubriré la verdad, Isabella», dijo. Su voz era baja y amenazante. «Todos los secretos en este desierto acaban saliendo a la luz». En el video anterior les conté una historia muy interesante y dramática sobre la mujer que compró al Apache en una subasta. En este video, veamos qué le sucede a la mujer que salvó al Apache perseguido. El cielo de Chihuahua se arremolinaba con nubes oscuras, un lienzo amoratado y violento que presagiaba la tormenta que se avecinaba, así como la tormenta emocional que devastaba el alma de Isabella. La amenaza del capitán de la Vega, suspendida en el aire como el filo de una navaja, había envenenado la santidad de su refugio. Ya no había tiempo para poemas ni para el lento aprendizaje de palabras en otra lengua. La realidad, brutal y afilada, había derribado la puerta de su mundo secreto. Ambos lo sabían. La partida de Dasán ya no era una posibilidad lejana. Era una necesidad inmediata y desesperada. «La tormenta», dijo él esa tarde. Su voz era un murmullo grave que apenas se oía por encima del viento, que comenzaba a azotar las paredes del almacén. Estaba de pie junto a una grieta, observando el horizonte. «Será mi única aliada. La lluvia borrará mis huellas. El trueno ocultará mis pasos». Isabella asintió. Su garganta era un nudo tan apretado que le impedía hablar. Pasaron la siguiente hora en una febril actividad, un ballet silencioso de preparación y despedida. Ella reunió lo poco que podía ofrecerle: un trozo de pan de maíz, un pedazo de queso y una cantimplora llena de agua, todo envuelto en un paño de lino. Él, por su parte, revisó su herida ya cicatrizada, moviendo el brazo y el hombro para asegurarse de que su fuerza había regresado. Sus movimientos eran fluidos y seguros, los de un guerrero listo para volver a su elemento. Cada gesto estaba cargado de un significado tácito. Cuando sus manos se rozaron mientras ella le entregaba el pequeño bulto, la corriente que pasó entre ellos fue más potente que cualquier relámpago que pudiera surcar el cielo. No se atrevían a mirarse a los ojos por mucho tiempo, por miedo a que la determinación de ambos se quebrara.
La primera gota de lluvia golpeó el techo de hojalata con la fuerza de una pedrada. Pronto fue seguida por otra, y luego por un torrente. El viento aullaba como un animal herido, y el cielo se partió con el estruendo ensordecedor de un trueno. La tormenta había llegado. Era la hora. Isabella, dijo Dasán, y su nombre en sus labios era a la vez una caricia y una herida. Se acercó y tomó su rostro entre sus manos. Sus palmas eran ásperas, pero su tacto era increíblemente gentil. Me salvaste la vida. Nunca olvidaré eso. Nunca te olvidaré. Prométeme que te cuidarás, susurró ella, su voz rota. Solo si tú me prometes lo mismo, respondió él, su pulgar trazando el contorno de su mandíbula. Corazón valiente. Abrió la puerta solo una rendija. El mundo exterior era un caos de agua y viento. La noche era una oscuridad casi total, rota solo por los destellos intermitentes de los relámpagos que iluminaban el patio en una luz blanca y fantasmal. Ahora, ordenó él. Corrieron. El suelo se había convertido en un lodazal que se aferraba a sus pies, y la lluvia los empapó hasta los huesos en cuestión de segundos. Se movieron de sombra en sombra, usando los breves destellos de luz para orientarse y la oscuridad que seguía para avanzar. El estruendo constante del cielo era su camuflaje, un rugido que ahogaba el sonido de sus pies chapoteando en el barro y el latido frenético de sus corazones. Pasaron junto a los establos, donde los caballos relinchaban nerviosamente, y se dirigieron hacia la valla trasera, que marcaba el límite de la hacienda, su puerta de escape hacia el desierto. Estaban a solo unos metros de la valla cuando un relámpago iluminó la escena, revelando a un par de siluetas a cubierto bajo el alero del granero principal. Eran guardias del capitán, buscando refugio de la tormenta. Isabella y Dasán se lanzaron al suelo, ocultándose detrás de unos barriles de agua. El corazón de Isabella se detuvo. Podía oír sus voces, fragmentos de conversación llevados por el viento. Estaban tan cerca que podía oler el tabaco húmedo de sus cigarrillos. Un movimiento en falso, un solo ruido, y todo habría terminado. Dasán la rodeó con un brazo, pegando su cuerpo al de él, no solo para ocultarla, sino para tranquilizarla, para darle fuerza. Permanecieron inmóviles, como criaturas del desierto, esperando que el peligro pasara. Después de una eternidad, los guardias, quejándose del frío, se movieron hacia el interior del granero, cerrando la puerta tras de sí. El camino estaba despejado. Llegaron a la valla trasera, el punto final de su viaje juntos. La lluvia seguía cayendo con una furia implacable, creando una cortina de agua que los aislaba del resto del mundo. Este era el final. Aquí, en el límite de su mundo y el comienzo del suyo, se detuvieron. Las palabras eran inútiles ahora. Dasán se volvió hacia ella, y en la luz de un relámpago lejano, ella vio el dolor en su rostro, un reflejo del que sentía en su propio corazón. Sin decir nada, la atrajo hacia sí, y sus labios se encontraron en un beso desesperado y febril. Fue un beso que sabía a lluvia, a tierra y a la amargura de una despedida imposible. No fue tierno. Fue un intento salvaje de grabar el recuerdo del otro en su alma. Un acto de posesión y de rendición, todo en uno. Se aferraron el uno al otro en medio del diluvio. Dos almas de dos mundos enemigos que habían encontrado un breve, imposible santuario. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. Él tomó la mano de ella y presionó algo pequeño y suave en su palma. Era una pluma de halcón, teñida de un rojo intenso en la punta. Antes de que pudiera decir nada, él susurró una última vez, su aliento cálido contra su piel fría, corazón valiente. Y con eso, se dio la vuelta. Con la agilidad de un depredador nocturno, saltó la valla y se fundió con la oscuridad de la tormenta. Por un instante, su silueta fue visible contra el resplandor de otro relámpago, y luego desapareció. Isabella se quedó sola bajo la lluvia torrencial, el agua helada mezclándose con las lágrimas calientes que corrían libremente por su rostro. Su mano se cerró con fuerza alrededor de la pluma, el único vestigio que le quedaba de él. Miró hacia la oscuridad vacía, su corazón no solo roto, sino arrancado de su pecho, un hueco frío y desolado. No sabía si volvería a verlo jamás. La lluvia de la tormenta había cesado, pero una tormenta de diferente índole apenas comenzaba dentro de los muros de la hacienda Montoya. La mañana siguiente a la partida de Dasán, el aire estaba limpio y fresco, pero la atmósfera en la casa era pesada.
cargada de una electricidad silenciosa. Su padre, señor Ricardo, la confrontó en el desayuno. Su rostro era una máscara de furia contenida. Sus ojos, 2 trozos de hielo. «¿Dónde está?», preguntó. Su voz era peligrosamente baja. No necesitaba especificar a quién se refería. Isabella levantó la vista de su plato intacto. Por primera vez en su vida, no bajó la mirada. Lo miró directamente a los ojos, y en el fondo de sus pupilas oscuras, él no encontró miedo, ni culpa, ni sumisión. Encontró una calma serena, una fortaleza que nunca antes había visto. Ella no respondió, simplemente sostuvo su mirada. «Te hice una pregunta, Isabella», tronó él, golpeando la mesa con el puño. Ella permaneció en silencio. Su silencio era su respuesta. Era su declaración de independencia, su escudo y su espada. Gritarle, rogarle, castigarla, nada de eso importaba ya. Se dio cuenta, en ese momento de impotencia y rabia, de que había perdido a su dócil y obediente hija para siempre. La mujer que estaba sentada frente a él era una extraña. Sin decir otra palabra, él se levantó bruscamente y abandonó el comedor. La Guerra Fría había comenzado. Los meses que siguieron fueron una prueba de resistencia. El otoño pintó el desierto con ocres y dorados, pero Isabella apenas lo notó. Vivía en un exilio autoimpuesto, dentro de su propia casa. Las cenas con su padre se convirtieron en rituales silenciosos y tensos, hasta que finalmente dejaron de ocurrir. El capitán de la Vega seguía siendo una presencia constante y ominosa. Sus visitas eran más frecuentes, sus preguntas más incisivas, pero sin pruebas. Su sospecha era solo un veneno que no podía administrar. Isabella aprendió a navegar a su alrededor con una cortesía vacía. Su rostro era una máscara impasible que no revelaba nada del tumulto de su corazón. El invierno llegó al desierto de Chihuahua, trayendo consigo noches heladas y días de un sol pálido y débil. El frío se filtraba por las paredes de adobe de la hacienda, un frío que hacía juego con la soledad del alma de Isabella. En la quietud de su habitación, sus únicos confidentes eran los regalos de Dazán. Cada noche, sacaba la pulsera de cuero de debajo de su almohada. El contacto de la piel gastada contra la suya era un consuelo, y la cuenta roja, un punto de calor en la oscuridad, sostenía la pluma de halcón, sus filamentos suaves como un susurro contra su mejilla. Eran sus anclas, los recordatorios tangibles de que lo que había vivido no fue un sueño. Eran las promesas silenciosas de que su corazón, aunque solitario, seguía siendo un corazón valiente. La vida dentro de ella crecía, un recordatorio constante de su secreto y su amor. Conforme su vientre se redondeaba, se convirtió en el centro de su universo. Hablaba con su hijo en susurros, contándole historias de un guerrero valiente y de las estrellas que tenían nombres secretos. Cuando llegaron los dolores, no llamó a su padre. Fue Ana, una sirvienta leal y de edad avanzada que había servido a su madre, quien estuvo a su lado. El parto fue largo y arduo, una batalla librada en el silencio de su habitación. Pero cuando finalmente sostuvo a su hijo en brazos, un niño sano y de cabello oscuro, todo el dolor y la soledad de los meses anteriores se desvanecieron. Lo miró, buscando en sus pequeños rasgos un eco del rostro del hombre que amaba, y lo encontró en la curva de su boca, en la seriedad de su pequeña frente. «Mateo», susurró, besando su cabeza. «Tu nombre es Mateo». En ese momento, su propósito se cristalizó. Ya no se trataba solo de sobrevivir. Se trataba de construir un futuro para ese niño, un futuro donde pudiera crecer libre de la amargura y el odio que la rodeaban. Mateo era su fuerza, su esperanza, la prueba viviente de que el amor podía florecer en los lugares más inhóspitos. Las semanas se convirtieron en meses. La primavera comenzó a tocar el desierto, despertando tímidamente a los cactus y llenando el aire con el aroma de las flores silvestres. Isabella había encontrado una rutina, una paz frágil en el pequeño mundo que compartía con su hijo. Una mañana de principios de primavera, mientras acunaba a Mateo junto a la ventana, cantándole una suave canción de cuna que su propia madre le cantaba a ella, el silencio de la hacienda se hizo añicos. Un grito resonó desde el puesto de vigilancia, un grito agudo de alarma y pánico. Isabella se puso de pie de un salto, su corazón deteniéndose en su pecho. Corrió hacia el balcón que daba al norte. En la colina lejana, recortada contra el sol naciente como figuras de una antigua leyenda, había aparecido una gran partida de guerreros apaches.
Gracias por haber visto hasta aquí. Si estás ocupado o tienes que salir ahora, dale like a este video para que puedas encontrarlo fácilmente más tarde. Ahora sí, volvamos a la historia. No era una partida de guerra. Sus movimientos eran lentos, ceremoniales, y a su cabeza cabalgaba un hombre que el corazón de Isabella reconoció antes de que sus ojos pudieran confirmarlo. El pánico inicial en la hacienda, provocado por el grito del vigía, se convirtió rápidamente en una febril y desordenada preparación para la batalla. Las campanas de la capilla repicaron, no con un llamado a la oración, sino con una frenética alarma. Los mozos corrían en todas direcciones, atrancando puertas y asegurando al ganado. Y en medio del caos, el capitán Alejandro de la Vega, que casualmente se encontraba de visita, encontró su momento de gloria. Ladraba órdenes. Su voz era un látigo en el aire tenso, mientras sus soldados, una docena de hombres, formaban una línea de defensa frente a la casa principal. El sol de la mañana arrancaba destellos mortales de los cañones de sus rifles. Isabella observaba todo desde el balcón, con Mateo apretado contra su pecho. No sentía miedo. Sentía una extraña y sobrecogedora calma, una certeza que se asentaba en lo más profundo de su ser. El grupo que se acercaba no montaba con la furia de una incursión. Se movían como un río, con una dignidad silenciosa y formidable. Vio a las mujeres y a los niños entre los guerreros, sus rostros solemnes, no pintados para la batalla, sino para una ceremonia importante, y al frente, sobre un magnífico semental negro, estaba Dasán. Ya no era el fugitivo herido que ella había cuidado en secreto. Vestía con las insignias de un jefe, su pecho adornado con un pectoral de hueso y turquesa, y su cabello, antes suelto y enmarañado, ahora estaba recogido con una cinta de cuero. Irradiaba una autoridad tranquila que empequeñecía la ruidosa arrogancia del capitán. La puerta de su habitación se abrió de golpe. Su padre, con el rostro pálido y descompuesto por la furia, la agarró bruscamente del brazo. «Baja, siseó. Vas a ver la destrucción que has traído sobre esta casa. Vas a ver el precio de tu pecado». La arrastró escaleras abajo y hacia el patio, justo detrás de la línea de soldados. El aire olía a pólvora, a sudor y a miedo. El capitán, al verla, sonrió con suficiencia. «No tema, Isabella. Pronto habremos despachado a estos demonios. Y entonces, usted y yo hablaremos». Pero Isabella no lo escuchaba. Sus ojos estaban fijos en el hombre que ahora se detenía a unos 100 metros de distancia, levantando una mano para detener a su gente. El espacio entre las dos fuerzas se llenó de un silencio pesado, vibrante de posibilidades mortales. Entonces, Dasán hizo algo que nadie esperaba. Desmontó de su caballo, entregó su arco y su lanza a un guerrero a su lado, y caminó hacia adelante, solo e indefenso, hacia las bocas de los rifles. Se detuvo en el centro exacto de la tierra de nadie, un puente solitario entre dos mundos al borde de la guerra. «He venido en son de paz». Su voz resonó en el silencio, clara y firme, en un español perfecto que sorprendió a los soldados. «No he venido a tomar sus tierras ni su ganado. No he venido a derramar sangre». Hizo una pausa, y su mirada encontró la de Isabella por encima de los hombros de los soldados. El mundo entero pareció desvanecerse para ella, dejando solo esa conexión, ese hilo invisible que los había unido en el almacén oscuro. «He venido por lo que es mío», continuó Dasán. Su voz se suavizó, pero no perdió ni un ápice de su fuerza. «He venido por la mujer que me salvó la vida. He venido por Isabella Montoya». El murmullo que recorrió la línea de soldados fue de pura incredulidad. La cara del capitán de la Vega se contrajo en una mueca de furia. «Y he venido», añadió Dasán, su mirada fija en el pequeño bulto que Isabella sostenía en sus brazos. «Por mi hijo». La palabra estalló en el aire como una granada. «Mi hijo», un reclamo público, una declaración de paternidad que destrozó cada mentira, cada plan, cada gramo de honor que señor Ricardo intentaba proteger. El rostro de su padre pasó de la ira al horror más absoluto. Parecía un hombre que había sido apuñalado en el corazón. «Mentirosos», gritó el capitán, su voz estridente por la humillación. Su mundo, su plan de casarse con la viuda y reclamar al niño como un acto de caridad, se había hecho añicos frente a todos sus hombres. «Es una trampa». «Disparen». Su mano fue a la empuñadura de su pistola. Los soldados, nerviosos,
levantaron sus rifles, apuntando al hombre solitario en el campo. El caos amenazó con estallar. Los guerreros apaches, al ver el movimiento, tensaron las cuerdas de sus arcos, las puntas de flecha brillando ominosamente. La masacre estaba a un solo latido de distancia. En medio del pandemonio, Dasán no se inmutó. No miró al capitán ni a los soldados. Siguió mirando a Isabella, y en sus ojos había una pregunta silenciosa, una oferta, no una exigencia. Su expresión lo decía todo. La decisión es tuya. Y en ese momento, la claridad descendió sobre Isabella. Todo el miedo, toda la duda, toda la vida de sumisión silenciosa, se desvaneció como la niebla de la mañana. Sabía quién era, sabía a dónde pertenecía. El mundo se redujo a un camino que se extendía a través de la tierra polvorienta hacia el hombre que amaba. Apretando a Mateo contra su pecho, dio un paso adelante. Isabella, detente. Vuelve aquí, en nombre de Dios, gritó su padre, su voz rota por la desesperación. Si da un paso más, la consideraré una traidora. Omenozue, capitán. Pero sus voces eran solo ruido de fondo. Ella pasó junto al capitán, cuya cara era una máscara de incredulidad y rabia. Pasó junto a su padre, cuya expresión se había desmoronado en una súplica desesperada. Dejó atrás la hacienda, su jaula dorada. Dejó atrás su nombre, su herencia, su antigua vida. Con cada paso, se despojaba de una cadena. Su espalda estaba recta, su cabeza alta. Era la caminata más larga y más corta de su vida. El mundo contuvo la respiración. El dedo del capitán se tensó en el gatillo. Los soldados miraban, confundidos. Los apaches observaban, sus arcos aún tensos. Un solo disparo, una sola flecha, podría destruirlo todo. El sol brillaba sobre el campo, iluminando a la mujer solitaria con su bebé en brazos, caminando con una calma sobrenatural a través de un campo de muerte potencial, caminando hacia su destino. En el silencio que siguió a sus pasos, el futuro de dos pueblos no fue decidido por la espada de un capitán o la lanza de un jefe, sino por el amor inquebrantable de una madre. Cada paso que Isabella daba sobre la tierra reseca era un acto de creación. No solo cruzaba un campo de batalla potencial, estaba trazando un nuevo mapa para su vida, uno en el que las fronteras eran dibujadas por el coraje y no por el miedo. Sentía el sol de la mañana sobre su cabeza como una bendición, y el peso de Mateo en sus brazos no era una carga, sino su ancla, su propósito, su estandarte. Alzó la vista y vio las reacciones que su acto estaba provocando. Vio la confusión en los rostros de los jóvenes soldados, muchachos que habían sido entrenados para ver al enemigo como un monolito de odio, y ahora veían a una mujer de su propia gente caminar hacia ellos con una calma desafiante. Vio al capitán de la Vega, su rostro antes congestionado por la rabia, ahora pálido por la incredulidad. Su mano, que había estado tan cerca de desenfundar su pistola, ahora colgaba inerte a su costado, un apéndice inútil en un conflicto que ya no entendía. Y vio a su padre. Vio cómo la ira se desvanecía de su rostro para ser reemplazada por algo mucho peor. Una comprensión vacía, la comprensión de que cada amenaza, cada orden, cada muro que había construido a su alrededor, se había derrumbado con la simple fuerza de sus pasos. Finalmente, se detuvo a un brazo de distancia de Dasán. El mundo entero pareció contener la respiración. Él no se movió para tocarla, no al principio. Sus ojos recorrieron su rostro, no con la pasión del amante en el almacén, sino con un respeto profundo, el respeto de un jefe a otro. Vio la fuerza en ella, la resolución, y supo que su apuesta, su fe en ella, había sido correspondida. Entonces, con una reverencia que conmovió a Isabella hasta el alma, extendió los brazos, no hacia ella, sino hacia su hijo. Ella le entregó a Mateo, y la transición del niño de los brazos de su madre a los de su padre fue el primer acto de su nueva familia. Un ritual silencioso realizado ante dos ejércitos como testigos. Dasán acunó a su hijo con una delicadeza que contradecía su fuerza de guerrero, apartando la manta para ver su rostro por primera vez. Una emoción pura y poderosa transformó sus facciones, una maravilla que borró al jefe y reveló al padre. Luego, se volvió hacia su gente. Con Mateo seguro en el hueco de su brazo, levantó al niño en alto, su pequeña figura recortada contra el vasto cielo azul de Chihuahua. Un sonido se elevó desde las filas de los apaches. No fue un grito de guerra,
sino un estruendo de júbilo, un coro de voces profundas y guturales que saludaban la llegada de un nuevo miembro de la tribu. Las mujeres levantaron las manos. Los guerreros golpearon sus lanzas contra sus escudos de cuero. Era la aceptación, no solo de un niño, sino de una unión, de una paz forjada no en un tratado, sino en la carne y la sangre. Para el capitán de la Vega, ese sonido fue la sentencia de su derrota. La lógica de la fuerza había sido suplantada por la lógica del amor. Su autoridad se evaporó en el aire cálido. Ya no había un enemigo que matar. No había un honor que defender. Solo una familia que se reunía. Maldiciendo en voz baja, envainó su pistola. Con un gesto brusco y airado, hizo una señal a sus hombres. «Bajen las armas», gruñó, su voz ahogada por la humillación, retirada. A una señal de Dasán, varios de sus guerreros guiaron hacia adelante una manada de hermosos caballos, sus crines ondeando al viento. No era un tributo, era el precio de la novia, una ofrenda de paz y respeto que sellaba el pacto. Los caballos, símbolos de riqueza y libertad, se quedaron en el campo como un testamento silencioso del nuevo orden. Señor Ricardo observó la escena, un hombre roto en un mundo que ya no comprendía. Vio a su nieto en los brazos de un salvaje, vio a su hija, de pie con una dignidad que él nunca le había enseñado, al lado del hombre que había elegido. Era demasiado. Sin decir una palabra, sin una última mirada, se dio la vuelta y caminó lentamente de regreso a la oscuridad de su casa. El sonido de la pesada puerta de madera al cerrarse fue el punto final de la vida anterior de Isabella. Ella lo vio irse, y por primera vez no sintió el aguijón de su desaprobación, solo una serena y distante compasión. Dirigió una última mirada a la hacienda, a las ventanas que habían sido los barrotes de su jaula, y se despidió de la niña asustada que una vez fue. Dasán la ayudó a montar en un caballo, un gesto de cuidado y asociación, y luego, con Mateo seguro en un portabebés atado a su pecho, montó en el suyo. Cabalgaron uno al lado del otro, no como cautiva y captor, sino como iguales, como los fundadores de una nueva estirpe. La partida de guerreros, ahora una escolta de honor, se abrió para recibirlos, rodeándolos en un círculo de protección y bienvenida. Juntos, se alejaron de la hacienda Montoya. Juntos, cabalgaron a través del vasto desierto, dejando atrás el mundo del odio y los prejuicios. El paisaje que una vez le había parecido amenazante y vacío, ahora se sentía lleno de promesas. Frente a ellos, en el horizonte lejano, las majestuosas cumbres de la Sierra Tarahumara se alzaban como un santuario, un hogar. Isabella metió la mano en el bolsillo de su vestido y sacó la pequeña pluma de halcón roja. La sostuvo en la palma de su mano, sus filamentos suaves como un susurro contra su piel. Corazón valiente. Las palabras de Dasán resonaron en su alma. Entendió entonces que el coraje no era la ausencia de miedo, sino el acto de elegir el amor por encima de él. El camino por delante sería incierto, tal vez difícil. Había una nueva lengua que aprender, nuevas costumbres que abrazar, una nueva vida que construir desde cero, pero mientras sentía el calor del sol en su rostro y el peso reconfortante de la mano de Dasán sobre la suya, supo con absoluta certeza que por primera vez en toda su vida era verdaderamente libre. Y estaba en casa. La historia de Isabella y Dasán es mucho más que el relato de un amor prohibido. Es un poderoso recordatorio de que un solo acto de compasión puede derribar muros de prejuicio construidos durante generaciones. En un mundo que nos grita constantemente a quién debemos odiar y a quién debemos temer, la decisión de Isabella de escuchar la voz de su conciencia nos enseña una lección profunda. A menudo, la voz más verdadera no es la que resuena en la multitud, sino la que susurra en el silencio de nuestro propio corazón. Tómese un momento para reflexionar sobre esta historia. Quizás en nuestras propias vidas, los muros que enfrentamos no son de adobe, sino de malentendidos, de miedo a lo desconocido. Si la valentía de Isabella y la sabiduría de Dasán han tocado su corazón, considere compartir esa calidez con quienes los rodean. El viaje de las emociones humanas es infinito, y si esta historia le ha encantado, el suyo no tiene por qué terminar aquí. A continuación, tienes 2 historias más que destacan directamente en tu pantalla. Si esta te encantó, no querrás perderte estas. Solo haz clic y échales un vistazo. Y no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita
para no perderte ninguna novedad de nuestro canal. Recordemos siempre que, como una pluma roja de halcón, que parece frágil pero puede volar sobre las tormentas, un corazón valiente puede elevarnos por encima del odio y guiarnos hacia la verdadera libertad.